dice la palabra del Señor en Jeremías capítulo 6, versículos 4 al 6. Aleluya. Dice la palabra de Dios: anuncien guerra contra ella, levántense y asaltémosla a mediodía. Ay de nosotros que va cayendo ya el día, que las sombras de la tarde se han extendido. Levántense y asaltemos de noche y destruyamos sus palacios, porque así dijo Jehová de los ejércitos: corten árboles y levanten vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada, toda ella está llena de violencia. Gracias, Dios. Mire usted que en este versículo, en esta palabra, se está utilizando una expresión, la palabra hebrea tetzalem. Y esa palabra hebrea tetzalem significa sombra, ¿verdad? Y esta sombra, que de forma natural se expresa en el atardecer, cuando el sol empieza a moverse, y la sombra, dice la sombra del atardecer, se refiere a la oscuridad que viene cuando va a anochecer. ¿Quién da esa sombra? ¿Quién la da esa sombra? Esa sombra la da el propio cuerpo de la tierra, cuando va girando sobre su propio eje. Al girar sobre su propio eje la tierra, una parte de la tierra va quedando detrás de la luz del sol. Así es que el propio cuerpo de la tierra trae la sombra del atardecer, la sombra de la noche. Esa expresión sombra es la palabra hebrea tzale, ¿verdad? Pero la sombra también es un simbolismo de lo efímero de la vida, de cómo podemos decir: se me está escapando la vida y no alcanzo a terminar mis proyectos. Se me está escapando la vida y se me está escapando el tiempo y no logro enseñarle a mi hijo esto, hacer esto otro, aprender esto otro. Vamos a ver cómo lo dice el libro de Job. Vamos al libro de Job y vamos a leer en Job 8, el versículo 9, cómo dice la palabra del Señor. En Job capítulo 8, versículo 9. Aleluya. Ahí mismo en el libro de Job leeremos un segundo versículo. Dice Job capítulo 8, versículo 9. Dice de la siguiente manera: pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. ¿Verdad? Hablando acerca de la pequeña capacidad que tenemos nosotros de entender la vida eterna, la expresión de que nuestra vida humana es como sombra, ¿verdad? Como sombra. ¿Qué quiere decir que es como sombra? Que es efímero, que se borra, ¿verdad? La sombra, cuando hay más luz, tu sombra se va haciendo más clarita hasta que se diluye, hasta que se borra. La sombra no la puedes agarrar, no la puedes pesar. La sombra no la puedes asir, no la puedes esconder, no la puedes comprar. Se te escapa, ¿verdad? Se te escapa. Quiero agarrarla en una cajita, no puedo. Quiero venderla por kilo, no puedo. Porque la sombra es la proyección, ¿verdad? La proyección de un cuerpo opaco que está interrumpiendo la luz. Cualquiera luz, la luz del sol, la luz de un foco, cualquiera luz. Cuando hay un cuerpo opaco y la interrumpe, entonces se proyecta esa sombra, se proyecta esa figura con ausencia de luz. La sombra entonces es efímera como nuestra vida. Como lo dice Job capítulo 14, versículo 2. Voy a leerlo desde el 1, ¿verdad? Dice así: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Tú sabes que tu sombra, ¿verdad?, en el momento en que esté completamente iluminado, desaparecerá, o en el momento en que estés en otra sombra más grande, ya no estará tu sombra. La sombra entonces también es un símbolo de lo efímero de la vida.
Vamos a ver cómo dice el Salmo 57, versículo 1. Porque para nosotros, los hijos de Dios, la sombra nos simboliza dos cosas. Una, que es como a la forma de una cubierta, como un escudo, y también como una protección. Así como una sombrilla o un árbol tiene un efecto de protección contra el calor y la luz del sol que nos quema, así también la sombra, la expresión sombra, es la expresión de un escudo, de un efecto protector. Salmo 57:1 dice la palabra del Señor: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. En la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. ¿Qué tenemos que hacer cuando hay quebranto? ¿Qué tenemos que hacer cuando hay tribulación? ¿Qué tenemos que hacer cuando hay peligro? ¿Qué tenemos que hacer cuando estamos tristes? Tienes que venir a refugiarte a la sombra de las alas del Señor. Como dice el Salmo 91, el que habite al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Dios Todopoderoso, del Omnipotente. Como dijo Dios algún día, ampárense, ¿verdad?, bajo mis alas, entre tanto pasa el turbión, entre tanto pasa el azote. ¿Qué es el turbión? ¿Qué es el azote? Es algo que te supera, que en tus fuerzas humanas tú no puedes contra de eso, que en tus recursos humanos no hay tanto dinero como para que te defiendas de eso. El COVID, por ejemplo, cualquier otra pandemia que venga, catástrofes, dice Dios: ampárense bajo mi ala poderosa, entre tanto pasa el turbión. Quiere decir que no va a durar para siempre, y quiere decir que Él nos sacará a salvo. Así es que nosotros vamos entendiendo que la sombra entonces es una proyección de algo, de un cuerpo que interrumpe una luz, y también entendemos que es algo que se puede diluir, y también entendemos que es algo que hace un efecto de protección y que hace un efecto a la manera de una cubierta. Vamos a ver cómo dice el Salmo 63, Salmo 63, versículo 7. Aleluya. Vamos a ver algunos salmos para ir viendo cómo lo dice la palabra del Señor acerca de la protección que Dios nos da. Salmo 63, versículo 7, dice la palabra del Señor: porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. En la sombra de tus alas me regocijaré. ¿Dónde realmente podemos estar completos, plenos, felices? A la sombra de las alas de Dios. ¿Cómo lo dice, verdad? El Salmo 36, 7. Déjeme ir rápidamente al Salmo 36, 7, como dice la palabra del Señor. Dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Bajo las alas de Dios, bajo el amparo de Dios, buscar a Dios y pedirle su protección, buscar a Dios y creer que te puedes meter debajo de sus alas, buscar a Dios y decirle: Señor, perdóname, ten misericordia de mí. Buscar a Dios, buscar su misericordia, regocijarte en Él, también es lo que está diciendo, que el regocijo que tengas en Él te mete en sus alas, que pedir su misericordia te mete en sus alas, que si tú puedes saber que no eres suficientemente fuerte, suficientemente rico para resolver algo con el poder y con el dinero, entonces digas: yo soy insuficiente, solamente Dios es suficiente, solamente Dios me puede ayudar en esto. Eso te mete bajo su ala. Déjame leerlo como lo dice en Ezequiel, capítulo 17, acompáñame a la palabra del Señor en Ezequiel, capítulo 17, versículos 23 y 24. ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo dice esa palabra? Ezequiel 17, versículos 23 y 24. Dice la palabra del Señor: en el monte alto de Israel lo plantaré, y alzará ramas y dará fruto, y se hará magnífico cedro, y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie,
a la sombra de sus ramas habitarán. Y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. ¡Ay! ¡Qué tremendo! Yo Jehová lo he dicho y lo haré. Pero, ¿qué dijo? Dice que hay muchas personas poderosas, que hay muchas personas que te pudieron haber hecho daño y que hay muchas cosas que pasaron en tu vida por las cuales sufriste. Pero dice que Él va a abatir a esas personas, a esos que están sobre ti, aplastándote, pisoteándote, haciéndote injusticia, y Él va a hacer que ellos caigan y va a hacer que reverdezca el árbol seco. ¿Quién es el árbol seco? Tú y yo. Tú y yo somos árbol seco. Pero dice que Él va a hacer que reverdezcas, que te levantes, que seas capaz de dar sombra, de dar protección. Quiere decir, el Señor sabe todo lo que pasa y sabe cómo nosotros somos más débiles, y cuando hay una situación de injusticia, Él hace un vuelco, hace un viraje, de tal manera que entrega a tus enemigos en tus manos y tú puedes salir adelante de lo que estabas pasando, lo que estabas sufriendo. Dios te libra de eso. Si tú vienes a su misericordia, el Señor hará eso. Vamos a ver cómo dice Isaías 25:4. Gracias, Dios. Gracias, Señor. ¿Por qué lo hace Dios eso? Pues porque Dios es justo, porque ama justicia y juicio. Aleluya. ¿Quiere decir que me tengo que cuidar de no hacer injusticia a nadie? Exacto. Cuídate de no hacer injusticia a nadie, porque se levanta Dios contra ti. Si alguien te hizo injusticia, ora por esa persona, porque viene la mano de Dios contra esa persona. Ora por ellos. Dice: porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Por esa razón te alabaré, Señor. Tú eres mi Dios, te exaltaré, ¿verdad? ¿Por qué te exaltaré? ¿Por qué te alabaré? Porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor. ¿Qué tenemos que hacer cuando hay problemas, cuando hay amenazas, cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento, cuando hay escasez? Tenemos que volvernos a Dios. Tenemos que volvernos a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Así es que la sombra de Dios, la sombra de las alas de Dios, la sombra de la mano de Dios y la sombra del poder de Dios es lo que habla la palabra. Como lo dice en Lucas capítulo 1, versículo 35. Vamos a ver cómo lo dice la palabra del Señor. La sombra. ¿Qué otra cosa es la sombra? ¿Verdad? Ya estamos hablando de Dios, ya estamos hablando de la protección de Dios, ya estamos hablando del concepto de qué significa, qué simboliza, qué es la alegoría de la sombra, qué es la sombra literalmente hablando. Así es que en la parte alegórica de lo que es una sombra, ¿verdad? En el Evangelio de Lucas capítulo 1, versículo 35 dice de la siguiente manera. Si ya lo encontró, dele la gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Versículo 35 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Voy a leer desde el 34. Dice María, ¿verdad? María, llega el ángel a darle una notificación, María la madre de Jesús, y dice María al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. María, concebirás un hijo, ¿verdad? Quedarás embarazada. ¿Y cómo va a ser esto? Ángel de Dios, si yo no tengo novio ni me he casado. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la sombra del poder del Altísimo te cubrirá. ¿Quién lo va a hacer? El poder de Dios. El poder de Dios, ¿verdad? La sombra del poder de Dios. ¿Qué será la sombra del poder de Dios?
Esa sombra de poder de Dios es la expresión aposkiasma, que es proyectar una sombra. Proyectar una sombra quiere decir, nosotros cuando buscamos al Señor, cuando oramos, cuando lo alabamos, cuando nos presentamos con fe en su presencia, cuando unimos nuestra oración uno con otro, la sombra del Señor viene, ¿verdad? La sombra del poder de Dios se proyecta. ¿Qué es? Es la nube de su presencia. Es la nube de gloria que desciende. La nube de gloria que desciende, esa es la sombra proyectada del poder de Dios de la mano del Señor. La virtud del Altísimo te hará sombra, dice otra versión. La virtud del Altísimo te hará sombra. La gloria de Dios caerá sobre ti. Es otra forma de expresarlo. La unción de Dios te cubrirá. La unción de Dios vendrá sobre ti. La unción de Dios, su virtud, la nube de su gloria. Esa es la sombra. Esa es la sombra de la cual habla Lucas 1:35. La expresión griega aposkiasma, que es proyectar una sombra. Y así como un objeto proyecta un área sin luz, literalmente esa sería la sombra de un objeto, así también Dios proyecta una nube resplandeciente de su gloria. Déjame leerle cómo dice la palabra del Señor en Santiago 1:17. Vámonos a Santiago capítulo 1, versículo 17. Vamos a leer este versículo y después oraremos. Gracias, Dios. ¿Por qué vamos tan apurados? Pues porque queremos orar. Porque queremos orar. Santiago 1, versículo 17, dice la palabra del Señor: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No hay mudanza ni sombra de variación. El Padre permanece igual para siempre. Dios no cambia. Dios siempre es bueno y siempre es misericordioso. Aleluya. Dios proyecta una nube resplandeciente de su gloria. Esa es su sombra. La luz de Dios es la manifestación de su propia vida que le envía sobre nosotros cuando nos hacemos sus hijos, cuando oramos, cuando lo adoramos, cuando lo exaltamos. La luz de Dios se manifiesta, se proyecta, nos cubre con su sombra. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Porque Él no tiene sombra ni variación de sombra, no tiene un cuerpo, Él es espíritu, no tiene figura, no tiene un rostro que puedas pintar, no tiene una cara que puedas fotografiar. Dios es espíritu. Y si es espíritu, entonces ¿cómo es que tiene sombra? Es que su sombra no es una sombra como la de los objetos físicos. Su sombra es su unción, su gloria, su luz. La sombra de Dios es luz. La sombra de Dios es vida. Él te proyecta la sombra de su poder, su unción, su gloria, su nube de gloria, su unción milagrosa, su unción sanadora, su unción restauradora, su unción que te da esperanza, que te da paz. Él proyecta la vida que hay en Él, la proyecta sobre ti. Él proyecta su luz. Su sombra es luz, su sombra es vida. La vida de Dios, Él la proyecta en ti. Con razón vengo enojado y se me va quitando. Sí, enojarte es muerte. Se te va quitando, eso es vida. Es que yo vengo rencoroso. Perdona. Rencor es muerte, perdonar es vida. Es que yo quiero decir insultos y maldiciones. Insultar es muerte, maldecir es muerte. Bendecir a tus enemigos es vida. Aleluya. Así es que en la presencia de Dios puedo desear ser sano. En la presencia de Dios, Dios te puede sanar con su unción sanadora, con su unción restauradora. Te puede reconstruir lo que alguien dañó en tu interior, si alguien te decepcionó, si alguien marcó tu pensamiento para siempre, si alguien te traumatizó, alguien te quiso ahorcar. El Señor te restaura para que se te olvide eso, para que sane tu mente, para que sane tu corazón. Y si fui yo quien ahorcó, Dios te puede perdonar para que el perdón quite de ti toda culpa, toda condenación. El Señor, en su presencia, en la vida que Él proyecta sobre ti, en su luz,
tú puedes vencer las tinieblas, tú puedes vencer el pecado, tú puedes vencer toda manipulación, todo engaño, puedes vencer. La vida de Dios proyectada en ti es la luz que mora en ti, es la unción, es la gloria del Señor. Quiero decirle que una de nuestras hermanas el día de ayer recibía una revelación de Dios y decía, yo podía ver cómo las maldiciones, las brujerías de los brujos caían como monedas sobre las personas que se autovictimizaban. Todo el que se victimiza emplea la manipulación. Todo el que se victimiza tiene un espíritu pusilánime que no le permite hacer las cosas, lo autoengaña. Y sobre esas personas era que caían esas monedas de maldición. El bocado favorito del diablo es la persona que se victimiza y manipula. Y entonces yo le dije, sí, hermana, efectivamente, pero así como los brujos maldicen las ciudades, las escuelas, a la población, tú y yo, todo hermano en Cristo, lo que elabore y decrete a los aires en bendición para la población, para las familias, para sus propios familiares, para los estudiantes de una escuela, para los habitantes de una comunidad o de una ciudad. Esa es la lluvia que refresca, esa es la lluvia de bendición que Dios ha querido hacerlo de esa manera. Dios podría bendecir todos los pueblos del mundo en un instante, porque Él es Dios todopoderoso, pero Él en su diseño quiso que la iglesia, tú y yo, los creyentes, abriéramos nuestra boca para declarar bendición sobre los nuestros, para declarar bendición sobre las personas, sobre los pueblos, sobre las comunidades, sobre las escuelas, sobre todo aquel que necesite que Dios le alimente, que Dios le aliente, que Dios le levante, que Dios le dé esperanza. Tu bendición, la voz que sale de tu boca para declarar cosa buena, esa es la que dará vida a aquellas personas. Por esa razón, mientras nos ungimos, usted comience a declarar bendición sobre su propia vida, sobre la vida de sus hijos, de sus hermanos, de sus primos, de sus tíos, de toda persona que usted sepa que necesita la ayuda de Dios. Bendígale, declare salud, declare prosperidad, declare bienaventuranza, declare paz de Dios, declare libertad, declare victoria sobre las adicciones, declare victoria sobre el alcoholismo, declare victoria sobre la drogadicción, declare victoria, declare y bendiga. En el nombre poderoso de Jesús, gracias Dios.